Rafa, Elohim, Shaddai. Que el Señor les bendiga, mis amadas. Hola, hola, ahí está ya Norita, bienvenida. Bienvenida, ahí está Evelyn Abarca, qué bueno Evelyn. Con una gratitud profunda en mi corazón por todo lo que Él hace. Espero que usted esté muy agradecida también y oyendo esta alabanza que me apasiona. Lisette Guevara, muy bien. Ahí está Inesita. Sean bienvenidas, amadas. Que el Señor les bendiga. Rosy, Sonia Flores. Bienvenidas, amadas. Rosita Alcaraz, qué alegría, de verdad. Desde que me escribiste esta mañana, me siento contenta de que estés conectada. Sean bienvenidas en el nombre de Jesús. Y si siempre me ayudan ahí, por favor, mi hermana Cori, hermana Lorena, para compartir en el carácter y en el grupo de Lourdes, por favor, si me ayudan a compartirlo. Vamos a poner el tiempo, las 4 en punto. Bienvenidas, amadas, mi hermana Odilia. Qué alegría, de verdad. Acompáñenme para poner este tiempo en las manos de nuestro Padre del Cielo con la firme esperanza, escuche esto, de que nuestro corazón pueda seguir siendo cautivado por su presencia, por su gracia, por su amor, su misericordia. Porque cuando el corazón es cautivado, ya no hay nada ni nadie que pueda interferir en esa relación íntima, profunda, a través de lo que vamos a hablar en esta tarde. Ahí está mi Chabelita Bella de Santa Ana. Bienvenida, Chabelita. Isabel, bienvenida. Muy bien. Acompañen, mi amada, cierren sus ojitos, espero que tengan su Biblia, su cuaderno, su lápiz. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, nos consagramos delante de tu presencia, con la firme esperanza de que hables a nuestro corazón, que puedas ministrarnos con tu palabra, que puedas despertar, Señor, nuestro espíritu, porque la Biblia nos enseña que tú eres el que despierta el espíritu del ser humano. Levántanos, Padre, despiértanos, alúmbranos para que podamos entender, conocer, mirar el camino que debemos andar. Oro por cada uno de los que se conectan. Les abrazo, Señor, en la fe, en la esperanza de que hemos de avanzar aún en medio de toda circunstancia. Cada uno llevando su carga. Pero una de las cosas más gloriosas es saber que cuando Jesucristo está en medio de nuestro corazón, Él toma la carga y ahora nos ayuda a llevarla. Y entonces encontramos paz para nuestra alma. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis amadas. Amén. Amén. Muy bien. Estamos ahí en la semana 44. Recuérdense que vamos numerando los estudios para que tengamos un orden. El carácter del discípulo de Cristo, estamos en la 4ª parte y amo esta parte en la que nos hemos estado ya desde la semana pasada, porque oiga el título de la 4ª parte del libro del carácter: En el secreto de Dios. Sobre eso estuvimos hablando la semana pasada, que hay 3 principios que para el Señor Jesucristo deben de ser hechos en el secreto.
con nuestro Padre del cielo, y es la limosna, la oración y el ayuno. Hoy vamos a hablar de la oración, pero antes de ir realmente al tema, ya a la cita bíblica, solo quiero recordarles por qué para el Señor Jesucristo era tan importante la ratificación de la ley. Porque los fariseos, los estudiosos de ese tiempo del Antiguo Testamento habían deformado, habían desfigurado los mandamientos de la ley de Dios. Ellos los habían acomodado a su propia conveniencia, y el cuidado que usted y yo debemos de tener, porque de pronto podemos empezar a acomodar la palabra a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lejos esté de eso. Por eso necesitamos sentarnos, rumiar la palabra, para poder conocer realmente qué dice la Biblia y procurar poner por obra lo que dice la Biblia. Bien, entonces, ¿por qué era tan importante este punto del secreto en el secreto de Dios? Recuérdense que dijimos la semana pasada que de lo que nosotros hagamos, ya sea como para ser vistos o para la gloria del Señor Jesucristo, de eso depende lo que va a acontecer en el tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que iba a acontecer? ¿Qué es lo que va a acontecer en el tribunal de Cristo? Bueno, ahí van a haber premios, pero también va a haber vergüenza. Entonces, ¿de qué depende? De lo que estamos haciendo hoy, para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Dijimos que todo lo que se hace en la humanidad, es un repaso de la semana pasada, todo lo que se hace en la humanidad es hojarasca, es heno, es madera. Y en el tribunal de Cristo todo va a ser probado por el fuego, y ahí se quemará literalmente todo lo que no era hecho por amor de Jesucristo. No hay manera de poder nosotros a última hora, es hoy, estamos a tiempo, y al estudiar, al escudriñar las Escrituras, podemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a cambiar realmente nuestra manera de actuar. El oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que hemos hecho, como dice Colosenses 3:23, por Cristo, en Cristo, porque de Él viene la recompensa. Muy bien. Vamos a Mateo 6:5. Sin más, vamos, avancemos. Y dice Mateo 6:5, y cuando ores, me encanta cómo Jesús empieza a decir cómo debemos hacerlo y por qué debemos hacerlo. Recuérdense que es una característica de nuestro Maestro, y es lo que nosotros debemos de seguir haciendo con los que el Señor nos da para enseñarles, pero también con nuestros hijos en la casa. Cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¡Qué tragedia! Para ser vistos por los hombres. Esto es lo que Jesús está hablando de los fariseos, de los maestros de la ley. La palabra oración, punto número 1. ¿Qué significa orar? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué es la oración? La palabra oración, según los originales de la Biblia, significa orar a Dios, suplicar, ¿verdad? Adorar, pedir. Eso está incluido en la palabra oración. Pero me llamó poderosamente la atención que la primera vez que aparece la palabra orar en la Biblia es en Génesis capítulo 20, versículo 7. Curiosamente, la palabra orar no está antes de esos 20 capítulos, sino que es hasta aquí en Génesis cuando empieza, cuando está hablando de la historia de Abraham. Ahí, en el contexto del capítulo 20, nosotros vamos a ver, usted léalo todo el capítulo de su casa, y usted va a observar cómo Abraham está trasladándose, ha pasado la tragedia de Sodoma y Gomorra, y Abraham está trasladándose a Gerar. Ahí hay un rey, el rey de Gerar, llamado Abimelech. Y este hombre, cuando mira a Sara, él se prende de Sara, se enamora, y porque la Biblia dice, cuando usted lee en los capítulos anteriores, que Sara era una mujer hermosa.
Entonces él se prende de eso, y Abraham, que sabía que a donde él llegara iban a codiciar a su mujer, porque era la costumbre de los reyes paganos tener varias esposas, él le dice a su esposa que ella va a decir que son hermanos, porque él teme por su vida. Aunque esa es otra historia, pero estoy tratando de ponerle en contexto. ¿Cuándo es la primera vez que aparece la palabra orar en la Biblia? A mí me impresionó al volverlo a releer y digo, wow, qué misericordia la de Dios, que la primera vez que aparece esto, Él está mandando a Abraham a orar por un impío, por un inconverso. Abimelech toma a Sara como esposa, quiere tomarla, aunque no, la Biblia especifica que no la conoció, es decir, que no hubo ningún contacto, porque Dios habló en sueños al rey Abimelech. Le habla en sueños y le dice, no toques a esa mujer. Esa mujer es la esposa de Abraham. Pero, ¿sabe qué me impresiona? Me impresiona que si Dios tiene tanto cuidado aún de los impíos, de los inconversos, ¿cuánto más de nosotras? Así es que yo desde en este instante empiezo a desafiarle con el poder de Jesucristo. ¿Sabe a qué le desafío? A que usted pueda decirle, Señor, amplía mi mente, abre mis ojos, abre mi entendimiento, para que la angustia, la agonía, la desesperación no me haga sucumbir. Porque basta con que usted abra su corazón, abra sus labios y le exprese al Señor la situación que pueda estar atravesando. Dios la oye, y si es el momento, pues Él le va a responder. Le doy como una recomendación, un secreto, algo que la Biblia nos habla. Despeje el camino cada vez que usted vaya delante del Señor para orar, y lo vamos a ver, para pedir, para suplicar, para implorar. El camino tiene que estar despejado, muy bien, despejado de falta de perdón, de odio, de rencillas y de todo eso que nosotros vamos llenando el canal de nuestro corazón. Pero aquí el Señor se le revela a este hombre que no lo conoce. Pero lo más impresionante es que este hombre no conoce a Dios y él le entiende el idioma. Y de verdad me enmudece mi alma, porque yo digo, si este que nunca había oído hablar del Dios de Abraham se le revela en sueños, ¿cómo habrá sido ese sueño, ese tal poder, que este hombre le entendió el idioma? Y nosotros, que tenemos 66 libros, que vamos a la iglesia, que nos predican aquí, nos predican allá, oímos tantos estudios, no entendemos muchas veces el idioma de Dios. El Señor tiene que repetirnos, hacernos pasar por tantas situaciones dolorosas, innecesarias muchas veces. Pero este hombre, un sueño, y él entendió que el Señor le estaba advirtiendo que no tocara a Sara. Que si tocaba a Sara, él iba a perecer. Este hombre empieza a dialogar con el Señor en el sueño y le dice, Señor, yo no he hecho nada indebido. Dios lo absuelve y le dice, no la toques, no has hecho nada indebido. Abraham va a orar por ti. Ahí es la primera vez que se menciona la palabra orar. Y dice literalmente en el versículo 7, Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y ahí está la historia. Abimelech entiende, obedece y actúa. Es una lección profunda para nosotras. El Señor nos ha hablado a través de nuestros pastores, a través de los líderes, a través de los libros, de los estudios, de los animales. Y seguimos obsesionados. Y entonces la oración no surte ningún efecto ante la soberbia y necedad de nuestro corazón. Este es un paréntesis. Muy bien. Pero ahí en el versículo 17, capítulo 20, versículo 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech
a causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, que esto había llevado un tiempo, pero no vamos a entrar nosotros en eso. Si usted quiere saber más, métase a estudiar profundamente el pasaje. Bien, esa es la primera vez que aparece la palabra orar. Abraham fue, oró y Dios sanó a Abimelech y Abimelech continuó con su vida. Y Abraham por igual, juntamente con Sara. La oración es hablar con Dios. La oración es una conversación a través de la cual podemos estar en contacto con Él. Como cuando estamos dos personas amigas y cuanto más en el matrimonio. Un hombre y una mujer donde tienen una comunicación constante. Yo pienso que es un matrimonio que no se comunica, que no se cuenta, que no se ríe, que no va y le dice, mira, yo estoy pensando hacer esto, o fíjate que hoy me sucedió aquello. Bueno, una de las cosas que amo de mi esposo es que cada vez que regreso puedo ir lo más cerca posible para ir a predicar o hacer algún mandado, lo que sea. Pero cada vez que llego a la casa, él siempre me está preguntando, ¿cómo te fue? Y cuando he ido para predicar o llevar una enseñanza, lo que sea, él dice, venís contenta, pero él lo hace adrede. Y mi respuesta siempre es, no, estoy agradecida porque el Señor me respaldó o por lo que sea. Pero ya ahí entramos en una comunicación, en una conversación, y esa es orar. Cuando yo vengo delante de mi Padre, voy en el vehículo, en el bus, caminando, por donde sea, y estoy dialogando con Él. Estoy constantemente expresándole mis deseos más íntimos, expresándole mis quejas más, el dolor más grande que pueda estar atravesando, o a veces sencillamente me río con Él. Y yo estoy segura que Él también se ríe conmigo. Estoy segura, porque esa sensación de su presencia es permanente. No es ahora sí, ahora no, no. Es permanente esa relación y es lo que debemos de procurar cada día de nuestra vida. Yo no puedo imaginarme todo el día pasar con mi esposo en la casa y no hablar de nada. Y muchas veces nosotros somos así con el Señor Jesucristo. Creemos que tenemos que ir a la iglesia para doblar las rodillas y hablar con Él. O creemos que hay un espacio específico del día donde yo tengo que apartarlo. Ay, no he orado, no he orado. Yo le voy a aligerar su carga en el buen sentido. Está lavando los trastos, ore. Está barriendo, ore, converse con Él, hable con Él. Orar, otra vez, significa orar, significa suplicar, adorar, pedir. Y yo le agregaría conversar. Eso es orar. A veces lo hemos magnificado y lo hemos hecho como una carga pesada. Lo hemos hecho como, ay, hay que apartar 2 horas del día. Bueno, como lo hacía Spurgeon, como lo hacía Matthew Henry, como lo hacían todos esos hombres eruditos de la Biblia. Para nosotras las mujeres es un poco más difícil por todas las cosas que tenemos que realizar en nuestra casa, pero no imposible. Pero yo no voy a esperar las 12 de la noche e irme a postrar 2 horas cuando he tenido todo el día. Han habido muchos espacios en los que me he podido ocupar de conversarle, compartirle, pedirle, suplicarle, implorarle, quebrarme, llorar delante de su presencia. Jesús nos mandó a orar en repetidas ocasiones, ¿verdad? Pero Él también nos dio el ejemplo. Estamos viendo qué es orar. Él nos dio el ejemplo. La Biblia dice que Él se retiraba de las multitudes para orar. Marcos 6:46. También se levantaba temprano cuando aún era oscuro. Marcos 1:35. Oró intensamente cuando estaba en agonía. Lucas 22:44. Y en muchísimas ocasiones más. Punto número 2. Jesús dijo por qué cosas teníamos que orar. Hay muchas. Yo he escogido algunas ahí en el estudio de la oración, ¿verdad? Un ejemplo, Marcos 11:24. ¿Por qué cosas teníamos que orar?
Es hermoso cuando vamos estudiando, escudriñando las escrituras y se nos hace más fácil esto, porque a veces decimos, es que yo no sé por qué orar. Bueno, aquí vas a tener unos ejemplos por qué debemos de orar. Dice Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y de ahí muchas veces, si yo me quedo solo con ese versículo, voy a empezar a orar como ese evangelio falso de la prosperidad. Voy a empezar a orar porque dame una casa más grande, mándame a viajar por el mundo, dame el carro del año, que mis hijos sean felices, que tengan el mejor trabajo, que yo tenga dinero para mandarlos a Harvard. Y todas esas cosas que muchas veces, hermanos, ni siquiera las estamos razonando, ni entendemos ni por qué las pedimos. Es sencilla porque Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal, para vuestros deleites. O sea, él habla de que pedimos muchas veces por envidia, pedimos solamente porque queremos vernos mejor que los demás, o porque desde el inicio fuimos mal enseñados creyendo de que un mejor salario, un mejor trabajo y la vida en ambición. Cuando Colosenses capítulo 3 nos dice que si nosotros nos hemos convertido, parafraseando el versículo, si hemos entrado en el Señor Jesucristo, entonces ahora nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y cuando vamos a Mateo, volvemos a Mateo, que dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque todo lo de la tierra va a ser comido. Y eso no es conformismo, y eso no es mediocridad, eso es entendimiento a la luz de las Escrituras. Entonces, yo no me puedo quedar solamente con lo que dice Marcos 11:24. Vas a recibir todo, mujer, ¿verdad? Todo lo que pidas, el Señor te lo va a dar como una fuente de magia. No. Mire lo que dice el 25 de Marcos. ¿Por qué teníamos que orar? Orando, creed lo que recibir y lo vendrá. Y el 25 dice, y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar vuestras ofensas. Entonces, Él es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces Él dice, sí, pidan todo lo que quieran. Pero ¿sabe qué pasa? Que en la medida que nosotros vamos conociendo y entendiendo al Señor Jesucristo, vamos conociendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, salimos de la demencia, de la locura y venimos al sano juicio. Donde nos damos cuenta que aquí no se trata de pedir y pedir para este reino terrenal, sino que primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso se ordena. Eso es lo que Jesús vino a hacer en el principio, ¿verdad? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces te encontraste con el Señor y Él viene a ordenarte. Ordénalo de adentro para que luego el exterior se vea más bonito. Cuando ha habido una conversión genuina, ya todas esas locuras van quedando atrás, amados. Y ahora queremos conocerlo y entenderlo a Él. Marcos 13:33. ¿Por qué más tenemos que orar? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y dice 33, mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Debemos de estar orando por su venida. Debemos de orar y pedir para que vengan las peticiones de nuestro corazón. Pero tiene que haber un orden. Y hay otro versículo que dice que debemos de pedir conforme a su voluntad. Lo dice la primera carta de Juan, ¿verdad? Que todo lo que pidamos debe ser conforme a su voluntad. Pero aquí dice, debemos de orar por su venida. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que Cristo venga pronto? Cuando usted ve toda esa guerra, drogas, promiscuidad sexual, asesinatos por doquier en todas partes del mundo, el marido matando a la mujer matando al marido, los hijos matando a los padres matando a los hijos, y usted dice, Dios mío, el mundo está loco, está en verdad desquiciado. Satanás está haciendo su labor
pero de verdad sin piedad, sin misericordia. Él está deleitado en mirar cuánto ha logrado influenciar a la humanidad que no conoce de Cristo y aún la que dice conocerlo. Porque estaba llevando, ahora que estuve predicando fuera, les comentaba de que el tema que estábamos predicando allá en República Dominicana era transformados por la palabra de Dios. Pero les comenté sobre el caso de un hombre en particular, líder de alabanza en los Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos. Líder de alabanza, 2 hijos bellísimos, una esposa preciosa, pero nada le fue suficiente a este hombre. La verdad, nunca conoció a Jesús, porque ninguno que conoce al Maestro volverá a ser igual. Entonces él, apasionado, enamorado, ya no sé ni qué son esas pasiones lujurias, de una de las coristas, empieza a planificar cómo matar a su mujer y le quita la vida. Entonces nosotros lo vemos eso ahora todos los días en el mundo, pero también dentro de la iglesia de Cristo. Porque no sabemos cómo orar, estamos buscando las cosas de esta tierra, estamos siguiendo doctrinas cerradas, equivocadas, emocionales, distorsionadas. Pero Jesús nos dice, tiene que estar en orden el corazón para poderle pedir. Y luego dice, deben de estar orando por mi venida. Y en Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Porque el Señor está consciente de que debemos de estar conscientes, bueno, lo que debemos de estar conscientes somos nosotros, de que podemos ser tentados en todo, en cualquier área. Como ese hombre fue tentado en venir y ya no le bastó su bella esposa, sus hijos, no, él quería otra mujer, quería otro hogar, insaciables. Pero ese es un caso entre miles en este mundo de oscuridad, amados. Ese es un caso que nosotros deberíamos de decir, esa es como una arena en medio del mar de oscuridad que estamos atravesando en esta etapa de nuestra vida. El Señor dice, pidan, pero ordenen su corazón. Luego dice que debemos orar por su venida y luego dice orar para que no entremos en tentación. Punto número 3, en la página 201. Y cuando ores, Mateo 6, del 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces ya vimos por qué cosas vamos a orar, pero en el punto 3, cómo orar. Y vamos a ver 3 mandamientos, 3 mandatos que Dios nos da de cómo debemos hacerlo. Fíjense qué hermoso. Veamos el primer mandato que el Señor Jesucristo nos da ahí en Mateo, capítulo 6, del 5 al 7. Ahí vamos a encontrar 3 mandamientos que Él nos da. ¿A qué vino Jesucristo? A ratificar la ley. El primer mandato dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ya hablamos de eso la semana pasada, pero hoy vamos a ratificar, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Literalmente, los eruditos estos de la Biblia, los conocedores de la palabra, ¿verdad? Ellos, los escribas, los saduceos, los fariseos, se paraban literalmente en las esquinas de los pueblos, de las ciudades, fuera del templo, fuera de la sinagoga, se paraban para hacer esas oraciones extraordinarias que probablemente impactaban porque se podía la Biblia de memoria y probablemente recitaban todo el capítulo 1 de Isaías o quizás todo el Salmo 119, probablemente, amados. Eran inteligentes, Dios les dio sabiduría, inteligencia y probablemente recitaban todo eso, pero el problema era que era para ser vistos. Y ahí el Señor dice, hipócritas. ¿Cuántas veces el Señor les llamó hipócritas a ellos? Entonces aquí viene la pregunta y nosotros podemos caer en eso.
¿O estaremos orando por los alimentos solo cuando nos miran para que nos miren? ¿O estaremos orando en esas reuniones de mujeres solamente ahí para que hacer creer que somos mujeres de oración? Esto es tremendo, hermanos, porque la verdad que el Señor nos desnuda, eso es lo que Él quiere a nosotros, no para condenarnos, sino para corregirnos y preguntarnos, ¿por qué oro? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? Recordemos que estaremos en el tribunal de Cristo y ahí van a ser quitadas las máscaras y vamos a ser o premiados o avergonzados. Ahí va a salir a luz realmente. Aquellas grandes oraciones, horas y horas orando en grupos, ¿verdad? Y que vamos a ir a la vigilia y vamos a orar 2 horas y ni siquiera estamos orando, a lo mejor durmiéndonos, pero solo haciendo bulto, acto de presencia. ¿Por qué hago lo que hago? De verdad estoy orando. El Señor dice, no seas como los hipócritas. Amados, no tenemos que impresionar al Señor Jesucristo, no tenemos que fingirle lo que no somos. Yo no puedo venir y fingir que oro como Spurgeon, que se pasaba 2 horas, o como Wesley, Juan Wesley, a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana, orando sin cesar. Porque él decía, a mí los pájaros no me van a ganar. Yo voy a levantarme a las 4 de la mañana a orar antes que los pájaros. Yo puedo a veces oigo los pájaros, pi, 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 y yo, ay, Señor, no doy una, papito bello. Y yo sé que el Señor no me va a castigar por eso, porque no es ese el punto. Ahora, debemos de arrastrarnos, debemos de sacrificarnos, sí hay que hacerlo, dominar esta carne, pero tampoco, hermanos, como para fingir o aparentar lo que realmente no somos. Porque, ¿sabe? Ahora que recuerdo cuando estaba el Señor en Getsemaní, Él les dijo a sus discípulos, ni siquiera 1 hora habéis orado. Entonces, es un mandato. Es que Él dice, ¿por qué cosas debemos orar y cómo debemos hacerlo? No oren como los hipócritas que se paran para ser vistos. Ellos buscaban los lugares públicos, ellos buscaban aplausos y admiración para que la gente diga, ¡ah, wow, cómo ora! El Señor reprenda al enemigo, queridas. Tenemos que ser lo más auténticos, lo más sencillos, no tratar de impresionar ni de impactar al Señor, sino que brote de la abundancia del corazón, hablará nuestra boca. Y en la medida que seguimos estudiando y leyendo lo que dice la Biblia, el corazón va a ser más lleno de la palabra y cuando abramos la boca va a haber una oración cada vez más hermosa y gloriosa, pero que nace del corazón para la gloria de Jesús. Recuerda la enseñanza del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, el publicano se postró. Ahora, no significa que no vamos a orar de pie. Lo único que yo sí creo que no debemos hacer es quedarnos ahí acostaditos orando. Sí creo que hay que sacrificar esta carne, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12. ¿Verdad? Levantarnos, abrir la Biblia, tener nuestro cuaderno con la esperanza de que Dios nos va a hablar, y al tener ese cuaderno, aquí tenemos nuestro lápiz a la mano, estamos leyendo. Esa es mi manera de hacerlo, aquí sentada en este mismo lugar, mi Biblia abierta. Y bueno, y qué hermoso cuando estamos llevando el estudio de un libro en particular. Eso es una gloria. Y que el Señor dice, bueno, estudia Abdías, estudia Nahum, estudia Joel, y usted está llevando como un diario de la lectura que va llevando de ese profeta, de quien sea, Samuel, Elías, la vida de cada uno de los personajes de la Biblia. Entonces, y ahí Dios te habla, que quién está hablando, de qué está hablando y qué me está enseñando. 3 preguntas que procuro hacerme cada día que me siento aquí en mi escritorio, con mi Biblia, mi cuaderno y mi lápiz. Bien, ese es el primer mandato, no orar como los hipócritas. Segundo mandato que el Señor da, siempre ahí en Mateo capítulo 5, Mateo 6, del 5 al 7, que estamos leyendo. Entonces, el segundo mandato que el Señor está dando es, mas tú cuando ores, oiga esto,
Otra vez, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Primero dice, no como los hipócritas, no como ellos que aman ser vistos, ser aplaudidos. Entonces, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Por qué hay que cerrar la puerta? Bueno, mire, yo le quiero comentar. Hace muchos años en el instituto, cuando estaba estudiando, recuerdo que una mujer dijo que ella se levantaba a las 5 de la mañana, abría la Biblia y dejaba la puerta abierta para que sus hijos la vieran que estaba orando. Y dice que a veces ni siquiera se daba cuenta que la Biblia la tenía al revés. ¿Es hipocresía o no es hipocresía? ¿Es falsedad? ¿A quién quería impresionar ella? A sus hijos. Quería que sus hijos aprendieran a través de la falsedad, de la mentira. Entonces por eso es que Jesús dice, que nadie te vea. Así como la limosna, se recuerda la semana pasada. Igual es aquí. Es que no es para que te vean, no es para que te aplaudan, no es para que te admiren. Y hace algún tiempo que prediqué sobre eso, una esposa se acercó y me dijo, hermana Elsa, qué dramático, que yo lo he estado haciendo constantemente para que mi esposo me vea de rodillas a la orilla de la cama. Entonces es una gloria que el Señor nos quita las máscaras. Aquí no se trata de que para que me vea fulano, mengano, sino para la gloria de Jesucristo. ¿Cree usted que si lo estamos haciendo para ser vistos por los hombres, vamos a recibir esa gloria, esa bendición de parte de Dios? En ninguna manera, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Por eso es que titulé la cuarta parte, en el secreto de Dios. Las cosas que debemos hacer secretamente, para que cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, Dios mío, hayan premios. No vayamos a salir así como solo con la vergüenza, con el rostro abajo, pensar, y todo lo que pude haber hecho y no lo hice por mi vanagloria, y todo lo que pude haber hecho y no lo hice por negligencia, o por necedad, por soberbia, por quererme andar exaltando, y no dejar que fuera Dios el que me exaltara. Los fariseos amaban orar en público, pero no en secreto. Es como si Jesús les dijera, en lugar de orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, entren a su habitación, cierren la puerta, doblen sus rodillas, si se puede doblarlas, dóblelas, y hablen con su Padre. Dios ama estar a solas con nosotros, por eso es que nos manda a cerrar la puerta. Mire, no es verdad, yo recuerdo a mis padres, cuando ellos hacían su siesta al mediodía y no digamos en la noche, cerraban la puerta de la habitación. Ellos entraban en una intimidad, iban a besarse, a abrazarse, a tener relaciones sexuales, a platicar cosas muy privadas, queridas. Esta es la relación que debemos de tener con Jesucristo. Cerrar la puerta y tener amores con Él. Mire lo que le decía la Sulamita en Cantares capítulo 1, versículo 4. He repetido tanto este versículo, pero hay una parte que no la he repetido mucho. Y dice el versículo 4, atráeme, en pos de ti correremos. Y dice ella, el rey me ha metido en sus cámaras. Porque probablemente usted dice en esta tarde, hermana, pero yo no siento el deseo de orar. De verdad que mi corazón está seco, está frío. No hay en mi corazón el querer doblar mis rodillas y buscar al Señor. Es más, ni siquiera tengo que decirle. Entonces yo te voy a animar en esta tarde a que tú ores y le digas como la Sulamita, Señor, la verdad que sería fascinante el poder experimentar que tú me llevas a las cámaras reales. Porque cuando cerramos la puerta, quedamos solos, él y yo. Entonces ahí, ¿sabe qué va a pasar? Él va a empezar a hablar cosas tan íntimas, tan privadas, a dar instrucciones tan llenas de amor, de misericordia, de compasión. O vamos a empezar a tener esos amores, porque ella le dice ahí más adelante en el versículo 4, nos gozaremos y alegraremos en ti.
Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Señor, vamos a tener una relación donde yo me voy a acordar de lo que me has prometido a través de tu palabra. Señor, ahí el Espíritu Santo me va a hacer memoria de todas las promesas que me has dado para que mi corazón cobre fuerza y vuelva otra vez a levantarme y volver a correr y volver a creer con todo mi corazón, con todo mi ser, que tú eres un Dios real. Amores como amores de los que se van a acordar más que del vino, es decir, de las promesas que los seres humanos pudieron haber hecho, los hijos, quien sea. Recordarse de esos amores, como por ejemplo, imagínense, cuando él le recuerda en Isaías capítulo 12, versículo 6. A veces no sabemos dónde está el versículo particularmente, pero el Espíritu Santo viene para recordarnos palabras tan dulces como esa. Regocíjate y canta. Yo he escuchado esas palabras en mi corazón, en mi mente, y en el instante no he recordado exactamente dónde está, pero he corrido a la Biblia y allí literalmente: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Wow! Esos son los amores que se tienen cuando cerramos la puerta. Sí, puede suceder en la congregación, en el grupo de estudio, de oración, de intercesión. Puede suceder, no digo que no. Pero cuando cierras la puerta y te quedas a solas con tu esposo, no es verdad que ahí en esa cama matrimonial, en esa habitación, tú le puedes susurrar antes de dormir y decirle: sabes que te amo, amor mío. Después de Cristo eres lo más precioso que me pudo haber acontecido. O le dices: sabes que hoy fue un día difícil, me sentí tan cansado, me sentí cansada. O sabes que estoy preocupado, estoy preocupada. Es ahí en esa intimidad que hablamos con nuestro esposo terrenal. Se imagina con el celestial, que no nos juzga, que no nos critica, que sí nos corrige, que sí nos enmenda y nos manda a la senda antigua y nos manda a orar de manera correcta. Pero poder oír esas palabras en esa habitación cerrada: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es como si él dijera: deja de quejarte, deja de llorar, deja de estar triste, danza. Yo soy grande y te voy a cubrir, y yo te voy a proteger y te voy a proveer hasta la eternidad. Eso es orar. Y a veces, como repito, no tenemos palabras, pero el Espíritu Santo tiene un río de palabras para traernos a la memoria de todo lo que hemos leído a la luz de las Escrituras. ¿O qué tal Isaías 66:12? Una de mis versículos cuando conocí a Cristo, con los que Él me enamoró profundamente. Dice: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Dios, esos son los amores que Él quiere tener contigo cuando cierras la puerta. ¿Qué tal si le dices: sabes qué, Señor? Tengo seca la boca, tengo seco el corazón, no sé qué decirte, pero Espíritu Santo, háblame, recuérdame los amores. Recuérdame las conversaciones que hemos tenido en el pasado. Quiero hacer memoria de ellas para adorar nuevamente a mi Señor. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Demasiado. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, porque cuando estoy cansada, quizás puedo sentarme sobre su regazo y decirle: te necesito desesperadamente, te necesito más que ayer. Señor, abrázame, sedúceme, consuélame, ministrame. No sé cuántas palabras nosotros podríamos venir y declararle a nuestro Señor Jesucristo. Pero no termina ahí, sino que dice el versículo 13:
Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Entonces, venir a orar no es solamente sentarme y decirle, Señor, aquí traigo yo la lista de todo lo que hoy te voy a pedir, por quién me voy a interceder. No, debemos de ser sensibles y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Está bien, traiga sus listas. Traiga la lista de todos las personas, familiares, amigos, por los que usted va a orar, gloria a Dios, por el presidente, por los ministros, traiga la lista. Pero hay una parte que la Sulamita había descubierto. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Me acordaré más de tu palabra que de mis preocupaciones. Me acordaré más de tus promesas que el dolor que me pueda estar traspasando el corazón. Tercer mandato. Y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Cuál fue el primer mandato? No ores como los hipócritas. ¿Cuál es el segundo? Entren en la habitación secreta. Tercero, no usen vanas repeticiones. Y esto es para aquella iglesia tradicional que está repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, pero también para nosotros. Todos los días la misma oración. Señor, mis hijos, mi abuelita, el perrito, el gato. Señor, mis hijos, mi abuelita, el gato, el perro. Y todos los días lo mismo. Tan limitados hemos hecho al Señor. Entonces el Señor dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles, los que no lo conocen. Pero nosotros que lo estamos conociendo y entendiendo y que estamos profundizando en estas aguas gloriosas del Santo de Israel, cada día, mire, el idioma se nos va a amplificar. Y por eso usted, óigase, debería de grabarse. ¿Cómo estoy orando? Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y no hay otro como tú, Señor. Y no pasamos de lo mismo. Eso significa que la palabra de Dios nos está entrando, penetrando en lo profundo de su corazón. A más palabra, a más conocimiento, a más estudio, más oración. Con propósito. Entonces, no oren, dice, vanas repeticiones como los gentiles, ¿verdad? Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles. Y aquí, igual, la Sulamita, ¿cómo oraba la Sulamita? Ella expresaba un amor indescriptible por el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1, versículo 13, ella dice, mi amado. ¿Cómo se refiere usted a él? Él es su amado. Y también estaba viendo, ¿verdad?, en un estudio que estoy llevando en este tiempo, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai. ¿Cómo nos referimos a él en la intimidad? ¿Cómo lo llamamos? O sea, cuando yo le llamo Yahvé, por eso puse esa alabanza inicial donde se mencionan 4, 5, 6 nombres de nuestro Dios poderoso que tienen unos significados profundos. Por ejemplo, cuando usted le dice a él Yahvé, él es el yo soy, el que yo soy. Cuando se le reveló a Moisés, ¿cómo te llamas? Él le dijo Yahvé, yo soy el que soy, ¿verdad? O cuando yo le digo Rafa, el Dios que sana, pero no solo mi cuerpo, sino que primero mi alma. O cuando le llamo Shaddai, que es del que acabamos de leer aquí en Isaías 66, el que tiene pecho, el que nos amamanta, el que nos consuela, el que viene como para... Imagínese usted cuando consuela a sus pequeñitos, y yo he podido imaginarme en esa necesidad cuando Él toma nuestras lágrimas de su redoma y nos consuela con amor eterno a través de su Santo Espíritu. O cuando le decimos el Olán, el Dios eterno, el Roy, el Dios que ve. El Shaddai también tiene un significado profundo, el Dios de las montañas, el más grande, el Altísimo. Entonces, no tenemos que enriquecer nuestro léxico. Hay personas
Cuando usted observa personas que tienen su manera de hablar, de expresarse con tanta educación, con tanta destreza, es porque han leído diferentes tipos de temas, libros, han leído y entonces han enriquecido su vocabulario. Nosotros lo podemos enriquecer a la luz de la Biblia para orar a nuestro Rey, no con vanas repeticiones, sino extender el idioma. La Sulamita también le dice, mi amado es semejante al corzo. Le dice, mi amado habló y me dijo. Ella siempre estaba diciéndole, mi amado. Y luego venían las otras oraciones, las otras frases que ella le expresaba, cargadas de un amor sobrenatural. Pero lo más sublime, en el punto número 4, ya para terminar, es que Él responde a nuestras oraciones. Sí, Él responde a nuestras oraciones. Cuando vamos en el orden divino, no como los hipócritas, cerrada la puerta y sin vanas repeticiones. Solo por repetir, capaz que aún estamos tomando una libretita donde ahí están escritas las oraciones. No, Él quiere que usted llene su corazón de la palabra y le exprese con todo su ser lo que usted siente por Él. Cuánto le ama, cómo le ama, por qué le ama, para qué le ama. Mire, Él, en el punto número 4, para terminar, Él le responde y vemos ahí en el versículo 14 como Él le dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Pero aquí me impresiona cuando Él le dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Si hay algo que apasiona al Señor Jesucristo es que nosotros le mostremos nuestro rostro. Y 2 Corintios 3:18 dice que cuando nosotros nos exponemos a Él vamos a ser transformadas de gloria en gloria. Él ama mirar nuestro rostro. Busquemos su rostro. A veces no tendremos mayor cosa que decirle, pero sí expongamos nuestro rostro. Él ama ver nuestro rostro. Muéstrame tu rostro, le dice Él a ella. Hazme oír tu voz. Él quiere vernos, quiere oírnos. Porque dulce es la voz tuya. ¿Puede imaginar cómo yo quisiera tener una voz hermosa para poder cantar como esa chica que estaba oyendo esa alabanza que la voy a poner al final? Yahvé, Rafa. Dios, qué dones más extraordinarios. Pero eso no lo impacta a Él. Porque puede ser la mejor voz sobre la tierra, pero que nunca sube como olor grato delante de su presencia. Y puede ser la voz más áspera, ruda, torpe, tartamuda, pero que brota de esa pasión que Él ha injertado en nuestro corazón. Entonces Él dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Porque una mujer que se expone delante del Señor Jesucristo, su aspecto va a ir siendo diferente. Y no estoy hablando de una belleza física. Por ejemplo, mi madre tiene 94 años y yo le decía a una amiga, ¿puedes imaginarte que mi madre, aún en medio de estar ahí postrada en una cama, donde ya ella no tiene mayor expresión, su mentecita está dormida prácticamente, poder mirarle su aspecto? ¿Por qué? Porque ahí vive Jesús. Y yo creo que en ese silencio en el que ella vive, alguna comunión tiene a través del Espíritu Santo, y yo puedo ver su aspecto. Y es ahí que el Señor dice, y hermoso tu aspecto. Y ella en el versículo 16 dice, mi amado es mío y yo suya. Orar, amados, es entrar en amores con el Señor Jesucristo. ¿Qué es orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? Y vamos a tener una respuesta. Creo que no hay nada más hermoso que poder oír la voz del Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, a través de la Biblia.
a través de una alabanza, a través de esa misma oración que vamos a tener, ahí estará esa voz dulce también de nuestro amado Jesucristo para responder a cualquier petición. Esta alabanza que con la que inicié, cuando está diciendo ahí Yahvé, Elohim, Rafa, me inspira mi corazón, me llena profundamente mi corazón, porque digo, qué cosa más hermosa poder mencionar los nombres del Señor, y si lo hacemos con conocimiento, eso va a tener una relación y una oportunidad aún más profunda para poder comunicarnos con Él, con sencillez, con humildad. Aquí estoy, no con una gran voz, como lo dije, sino con sencillez. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre, sobre todo nombre en esta tarde, un desafío, un reto, a no orar como los hipócritas para ser vistos, sino entrar en la habitación secreta para tener amores contigo, Señor, para tener intimidad y para poderte decir cuánto te amo, cuánto te necesito y cuán necesario, cuán imprescindible es esa comunión íntima que no hay poder humano ni espiritual que pueda romper, porque tú lo prometiste. Una relación personal entre personas se puede romper, es frágil, vulnerable, pero contigo es eterna, Señor, es eterna. Insto a mis hermanas a no dejarnos impresionar por 2 horas de oración, sino que donde quiera que estemos podamos expresarle que le amamos, que le necesitamos y que queremos experimentar ese río de paz, sentarnos en su regazo, dejarnos consolar, dejarnos abrazar, dejarnos perdonar y poder ir a perdonar, dejarnos amar e ir a amar, dejarnos bendecir e ir a bendecir. Gracias, Señor. Gracias por cada una de tus hijitas que hoy ha estado conectada y por los que han de ser añadidos en el estudio, Señor. Te damos gracias. Bendecimos sus casas, bendecimos sus familias, bendecimos toda la entrada y la salida de sus hogares, Señor. Pon ese querer como el hacer. Desespéranos para entrar a tus cámaras y tener amores contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. La próxima semana, si Dios lo permite, nos volvemos a ver martes 4 de la tarde.